Este caso proviene de un patrocinador anónimo que eligió la ubicación de Sheffield, Inglaterra. Se trata de Jonathan Matondo. Jonathan Matondo, de 16 años, fue descrito por su tío como un buen chico, con un excelente sentido del humor, cuando su vida llegó a un abrupto final en el invierno de 2007. Durante años, Jonathan había sido un asistente regular a la iglesia que aspiraba a convertirse en predicador, pero todo eso cambió cuando se involucró con una pandilla local de Sheffield, conocida como S3, que obtuvo su nombre de su código postal. La pandilla había estado en disputa con un grupo rival llamado S4 durante varios años, cuando Jonathan se vio envuelto en una vida de crimen. Abandonó su sueño de ser predicador y empezó a faltar a la iglesia. En lugar de eso, aspiraba a ser rapero. En las calles, era conocido como Venomous y Vendog, y a menudo llevaba tanto una pistola como una cuchilla. En el momento de su muerte, estaba cumpliendo una orden de supervisión por robo. El miércoles 17 de octubre de 2007, Jonathan, de 16 años, caminaba por un parque cerca de un parque infantil en el área de Burn Grove de Sheffield, cuando fue asesinado a tiros. Se disparó una bala desde una distancia de alrededor de 60 pies, con un arma que tenía un dispositivo láser rojo adjunto. Esto ayudó al perpetrador a apuntar con precisión. El disparo impactó al adolescente en la cabeza. Su cuerpo fue hallado detrás de un campo de béisbol poco después. Cuando la policía comenzó a investigar, descubrieron que Jonathan había estado afiliado a la pandilla S3. La misma arma utilizada para matar al adolescente se había utilizado 2 meses antes para disparar a la casa de otro miembro de la pandilla S3. Tanto las pandillas S3 como S4 habían sido responsables de una serie de ataques con armas de fuego y apuñalamientos en la ciudad, particularmente en las áreas de Burns Grove y Pittsmore, con la policía compilando un expediente de 38 incidentes para cuando el caso de Jonathan llegó a juicio. Según los residentes de Burn Grove, horas antes de que ocurriera el asesinato, un grupo persiguió a otro hasta un parque cercano, disparando como parte de una batalla de armas en curso. Jonathan hablaba con su novia Siobhan en ese instante. Ella oyó un disparo y luego a un amigo de Jonathan gritar: «¡Vamos, venenoso, corre, corre!». Él respondió que no está corriendo por nadie. Nadie está intentando dispararnos. El amigo respondió: «No pares, sigue corriendo». Siobhan entonces escuchó un gran estruendo antes de que la línea se cortara. Un testigo presuntamente vio a 5 encapuchados persiguiendo a Jonathan. Tenían pistolas en sus cinturones. Los detectives que trabajaron en el caso de Jonathan en ese momento creen firmemente que numerosas personas estuvieron involucradas en el crimen y que su asesinato fue parte de un complot preplanificado, afirmando que Jonathan fue el objetivo y asesinado despiadadamente en un ataque organizado y planificado. Descubrieron que el adolescente le había dicho a un amigo suyo que en los días antes de su muerte había apuñalado o cortado a alguien en una discoteca llamada The Vibe, ubicada en el centro de la ciudad de Sheffield. Además, los investigadores creían que Jonathan había sido el objetivo en represalia por un tiroteo en una casa perteneciente a los parientes de un miembro de S4 la noche antes de su muerte. Solo unas pocas horas antes de que le dispararan en la cabeza, se intentó atentar contra la vida del joven de 16 años mientras visitaba el piso de un amigo en Melrose Road, en Pittsmore. El intento fue un fracaso, lo que llevó a este segundo esfuerzo. En el año siguiente a la muerte de Jonathan, Negus Nelson, de 19 años, fue arrestado y juzgado 2 veces. Miembro de la pandilla S4, la tía y los tíos de Nelson eran los parientes cuya casa había sido el objetivo el día antes de que Jonathan fuera asesinado. En el primer juicio de Nelson, el jurado no logró un veredicto unánime. Nelson negó ser el tirador, pero se encontró residuos de arma de fuego en su ropa cuando fue arrestado por primera vez, solo 2 días después del asesinato. Dijo que había tenido contacto con mucha gente y los residuos podrían provenir de cualquier lugar. Además, Nelson es de origen afrocaribeño, pero tiene la piel clara, ya que tiene albinismo. Jonathan le dijo a su novia que el hombre que le había disparado más temprano, el día que fue asesinado, era, cito, de aspecto albino, hombre blanco, completamente blanco, pero negro. Nelson fue juzgado nuevamente a finales de 2008, donde fue encontrado no culpable y absuelto de participación. En 2018, ahora con 29 años, Nelson fue encarcelado durante 16 meses, junto con otros 3 hombres, después de que estallaran peleas en una discoteca de Sheffield y varios hombres fueran apuñalados. En los años desde la muerte de Jonathan, nadie más ha sido arrestado o juzgado por el asesinato. Tras el crimen, la madre de Jonathan dejó Sheffield.
Ella había llegado al Reino Unido cuando su hijo tenía solo 6 años para escapar de una guerra civil en la República Democrática del Congo. En ese momento, Sheffield había sido considerada una de las ciudades más seguras del Reino Unido, y el despiadado asesinato de Jonathan, de 16 años, envió ondas de choque a través de la comunidad. La policía local prometió perseguir incansablemente al perpetrador, pero hasta ahora, el caso de Jonathan sigue sin resolverse. Si tienes alguna información sobre el asesinato de Jonathan, puedes contactar a Crime Stoppers de forma anónima al 08005551111. Leila Adkins. Nuestro próximo caso proviene de la ciudad de Leeds, ubicada en el estado de Alabama, Estados Unidos. Nuestra patrocinadora, Lisa, originalmente eligió la ciudad de Helena en el mismo estado. Sin embargo, no pudimos encontrar un caso adecuado en esta área, por lo que ampliamos nuestra búsqueda y descubrimos un caso sin resolver de personas desaparecidas a solo media hora de distancia en Leeds. Descrita por sus seres queridos como excéntrica y artística, Leila Adkins era una escritora apasionada con un amor por las criaturas mágicas, especialmente las hadas, cuya vida había tomado un giro difícil en el momento de su desaparición a finales de los 2000. La madre de 2 hijos de 32 años fue vista por última vez el 13 de noviembre, 2008. En ese momento, ella vivía con un compañero de casa masculino que se había mudado en septiembre de ese año en el bloque de 11.200 de la carretera 41 en el condado de Shelby. La naturaleza exacta de la relación de la pareja no está clara tanto para las autoridades como para la familia de Leila. Escribió en una carta a su hija mayor, que tenía 13 años cuando su madre desapareció, que él la trataba muy bien y que planeaba cocinarle una cena de acción de gracias. En la carta, fechada poco antes de que desapareciera, Leila también afirmó que estaba buscando un nuevo trabajo y planeaba visitar el hospital pronto para recibir tratamiento por una picadura de araña. No fue hasta el 21 de enero de 2009, justo más de 2 meses después de la última vez que se supo de ella, que Leila fue reportada como desaparecida por su hermano y su cuñada, David y Lee Blizzard, quienes vivían en Carolina del Norte. Lee veía a la mujer de 32 años como una hermana por su cercanía. La repentina desaparición de Leila era atípica. Aunque luchaba con problemas de abuso de sustancias, llamaba a sus parientes una vez a la semana y hacía arreglos para visitarlos al menos una vez al mes. Sus hijas, Caitlin de 13 años y otra de 6, vivían con distintos familiares. Leila perdió la custodia de sus hijos por su abuso de drogas. Según su familia, la mujer de 32 años tenía un patrón de vivir con familiares durante unos meses mientras intentaba desintoxicarse y luego se iba para poder mudarse con un nuevo novio. Tras reportarse su desaparición, las autoridades del condado de Shelby fueron a su casa, hallándola desocupada. Estaba vacía de las pertenencias de Leila y su compañero de casa no estaba por ningún lado. Finalmente lo rastrearon hasta Huntsville, Alabama, tras descubrir que se había mudado allí poco después de la desaparición de la madre de 2 hijos. El hombre afirmó que Leila se había mudado y que pensaba que se había ido a Houston, Texas, para estar con un hombre con quien había estado hablando por Facebook. Sin embargo, cuando los investigadores hablaron con este otro individuo, él informó que no había visto a Leila en años. Aquí, el caso parece enfriarse. En el mes en que se reportó la desaparición de Leila, se emitió una orden de arresto en su contra. Previamente, ella se había declarado culpable de robo y posesión de drogas, recibiendo una sentencia suspendida condicional. Todavía se la busca por no cumplir con los términos de su sentencia. Según Caitlin, quien habló con el reportero del condado de Shelby en 2018, durante la investigación original, se emitieron polígrafos tanto al primer esposo de Leila como a su padre, con quien Caitlin vivía en el momento de la desaparición de su madre. Sin embargo, el compañero de casa de Leila se negó a tomar uno. Sobre este hombre no identificado, Caitlin le dijo a los medios, cito, «Desearía saber más sobre él, pero en este punto, no sé si alguna vez lo conseguiré. Es solo esta persona misteriosa que nadie conoce». Al momento de esta entrevista, los investigadores del caso de Leila buscaban entrevistar a más personas posiblemente involucradas. Sin embargo, se sabe poco sobre estos individuos o cómo llegaron a la atención de la policía. Caitlin le dijo al reportero del condado de Shelby que su contacto con la policía es limitado. Recordó que, en el momento de la investigación inicial, se tomó una muestra de ácido desoxirribonucleico, tanto de ella como de su abuelo. Poco después, los oficiales del Escuadrón de Casos Fríos preguntaron si su madre había mencionado ir a Talladega, una ciudad en Alabama. Caitlin les dijo que no, y que su madre generalmente le contaba todo.
La investigación original también incluyó entrevistas y búsquedas fuera del estado, que se realizaron con perros rastreadores, pero Kaylin aún siente que no se puso suficiente esfuerzo en buscar a su madre. Las fuerzas del orden afirman que utilizaron todos sus recursos disponibles, pero la familia de Layla siente diferente, creyendo que debido a que ella tenía problemas de abuso de sustancias, su desaparición no se consideró tan importante. Caitlin también arrojó luz sobre la vida personal de su madre durante esta misma entrevista, señalando que había pasado por varios eventos traumáticos, lo que probablemente contribuyó a los problemas de Layla con las drogas. Se informó que estuvo casada brevemente con un hombre llamado Danny Atkins. La pareja se separó en un año, pero no podían costear el divorcio. Hasta 2018 Danny aún estaba legalmente casado con Layla. Mantiene contacto ocasional con Kaylin, principalmente para informarse sobre cualquier progreso en la investigación. Después de la separación de Danny y Layla, la madre de dos comenzó una relación con un hombre que terminaría quitándose la vida. Layla fue quien encontró el cuerpo. Luego, después, ella enfrentó un susto de cáncer, que fue seguido por su arresto por robo y posesión de drogas. Layla no tenía un coche en el momento de su desaparición, y su teléfono no ha sido utilizado desde que desapareció el 13 de noviembre de 2008. Su caso sigue sin resolverse, y su familia cree que ella pudo haber sufrido una sobredosis de drogas, y su cuerpo fue desechado en un pánico. Caitlin le dijo a los medios que eso asustó a su compañero de casa, y él solo pensó en huir. Mi mamá no pasaría una semana sin llamar. Han pasado 10 años. Al menos ya habría venido a pedir dinero. Los investigadores creen que puede haber habido juego sucio en su desaparición. Layla Atkins, de 32 años, fue escuchada por última vez el 13 de noviembre de 2008. En ese momento, ella vivía en el bloque de 11.200 de la carretera 41 en el condado de Shelby, Alabama. Se describe como una mujer blanca, de 1.75 metros de altura y 54 kilogramos de peso. Tiene el cabello rubio y ojos azules, y suele usar su apellido de soltera, Blizzard. Tiene las orejas perforadas y un tatuaje en su pecho izquierdo. Layla tiene un historial de abuso de medicamentos recetados y otras drogas, y puede estar sufriendo problemas de salud mental. Si aún está viva, tendrá 46 años. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Layla, puedes llamar a la oficina del sheriff del condado de Shelby al 205-6694-181. Oliver Munson. Este caso nos lo trae nuestra patrona Abigail, quien eligió la ubicación de Catonsville, Maryland. A las 7:50 de la mañana del 13 de febrero de 1984, Oliver Munson, de 39 años, salió de su casa en Orpington Road, ubicada en Catonsville, Maryland, para ir a trabajar. Oliver era profesor de artes industriales en la escuela secundaria Ellicott City, en el condado de Howard, y siempre era confiable y puntual. Pero a pesar de salir de casa, nunca llegó a la escuela, lo que provocó que tanto sus estudiantes como sus colegas se preocuparan, especialmente porque nunca llamó para reportarse enfermo. Nunca más se le ha visto ni se ha sabido de él, y se reportó como desaparecido al día siguiente. Su hermano James fue a su casa para verificar su estado, pero la encontró vacía. Regresó al día siguiente y descubrió que alguien había entrado a robar y se había llevado el equipo de video de Oliver. Se desconoce si el robo está relacionado con su desaparición. El 16 de febrero, 2 días después de su desaparición, se halló el Ford Pinto de 1980 de Oliver a 2 cuadras de su hogar. Estacionado en Brayside Road, la llanta delantera derecha del vehículo estaba desinflada, y dentro, los investigadores encontraron su sombrero, cuaderno y bolsa de almuerzo, pero no había rastro del dueño del coche, ni indicación de dónde podría estar. La radio del auto fue robada. Oliver fue descrito como un hombre retraído. Uno de 6 hermanos, se había graduado de la Universidad de Maryland en East Shore antes de convertirse en profesor. Era muy querido por sus estudiantes y colegas, y a menudo los llevaba a jugar bolos y softball después de la escuela. En su tiempo libre, disfrutaba arreglar autos viejos y visitar a la familia fuera de la ciudad los fines de semana. Parecía ser un hombre ordinario sin enemigos conocidos, y su desaparición abrupta fue muy inusual. Pasaron 2 semanas antes de que se hiciera más progreso en el caso. El 27 de febrero la policía fue alertada por un hombre llamado Hilton Solomon de que había encontrado algunos objetos extraños en su coche, que supuestamente había sido robado el 13 de febrero, el día de la desaparición. Según Solomon, el coche, que era un Datsun 240Z de 1973,
había sido encontrado estacionado al borde del parque Leakin en West Baltimore, y dentro de él había recuperado 2 recibos de tienda de video con el nombre de Oliver en ellos. Cuando la policía llegó para examinar el vehículo, descubrieron rastros de sangre humana y una vaina de bala de pequeño calibre gastada. Aunque las autoridades pudieron determinar que la sangre era de tipo O positivo, nunca pudieron vincularla concretamente con Oliver. Se desconocía su tipo de sangre y la ciencia forense de la época no permitía comparar el ácido desoxirribonucleico, aunque se envió para pruebas en años posteriores. Para entonces, estaba demasiado deteriorado para ser probado. Con esta nueva evidencia, los investigadores comenzaron a teorizar que Oliver había sido asesinado por dar pruebas contra una red de robo de automóviles. En enero de 1983, aproximadamente un año antes de su desaparición, el maestro había comprado un Datsun 240 Seat clásico usado, sin saber que había sido robado 3 meses antes. Compró el vehículo a un hombre llamado Dennis Watson, un dueño de garaje que usaba su negocio para encubrir su desguace, donde revendía coches robados o los desmantelaba para piezas. Solo 2 meses después de que Oliver comprara el Datsun, la policía, que había estado observando e investigando a Wilson en silencio durante algún tiempo, allanó el garaje. Las autoridades encontraron el nombre de Oliver con algunos de los documentos tomados de la escena y le pidieron que testificara contra Wilson durante su juicio. Oliver aceptó. Estaba programado para testificar 3 días después de que desapareció. Notablemente, se sospecha que Dennis Watson está involucrado en la muerte de otro hombre que iba a testificar en su contra. Una década antes, un hombre de 29 años llamado Clinton Glenn fue noqueado antes de ser quemado vivo en un coche registrado a nombre de Watson. Clinton debía presentarse en la corte al día siguiente. Aunque había un testigo en este caso, el testigo murió de una sobredosis sospechosa antes de que tuviera que testificar. Como resultado, se desestimó el cargo de asesinato en primer grado contra Watson. Aún así, la falta de comparecencia de Oliver en la corte no impidió que Watson fuera a la cárcel por su participación en el robo de automóviles. Se declaró culpable de los cargos que se le imputaban y se le condenó a 10 años tras las rejas, aunque fue liberado bajo palabra en 1989, después de cumplir menos de la mitad de su condena. Fue interrogado sobre la desaparición de Oliver, pero mantuvo su inocencia. Después de su liberación de la prisión, desapareció, y su paradero actualmente es desconocido. Hay algunas teorías en el caso de Oliver. La principal fue propuesta por un detective que trabajó en la investigación original. Sugirió que se manipuló el neumático de Oliver, lo que le obligó a detenerse. En esta teoría, Oliver estaba siendo seguido por varias personas que conducían el coche de Hilton Solomon y que le ofrecieron ayuda. Cuando aceptó, el hombre de 39 años se sentó en el asiento del pasajero y fue baleado por alguien sentado atrás. Luego su cuerpo fue abandonado o enterrado en el parque Leakin. Otra teoría en el caso fue propuesta por un amigo de Oliver, quien afirmó que a menudo bromeaba sobre irse para comenzar una nueva vida. En el momento de su desaparición, estaba lidiando con una ruptura, su escuela estaba enfrentando el cierre y su casa había sufrido graves daños después de que varias tuberías de agua habían reventado. Sin embargo, la mayoría de los amigos y familiares de Oliver no creen que se haya ido por voluntad propia, y las autoridades piensan que es muy probable que haya sido víctima de un juego sucio dadas las circunstancias. En 1985, Oliver fue declarado legalmente muerto. Un juez dictaminó que fue víctima de un homicidio presuntivo. El caso sigue sin resolverse, y no se han hecho públicas otras personas de interés o sospechosos. Oliver Munson tenía cuando desapareció de Catonsville, Maryland. Salió de su casa en Orpington Road la mañana del 13 de febrero de 1984 y nunca más se le volvió a ver o escuchar. Oliver se describe como un hombre negro con pelo y ojos marrones. Mide aproximadamente entre 5 pies 6 pulgadas y 5 pies 10 pulgadas de altura y pesaba entre 150 y 160 libras. Su ácido desoxirribonucleico está disponible para comparar. Si aún está vivo, tendría 77 años. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Oliver, puedes llamar al Departamento de Policía del Condado de Baltimore al 41-0887-3943. Odin Jacobson. Nuestro penúltimo caso este mes es de nuestro patrocinador Vegard, que escogió Trondheim, Noruega como ubicación.
El 18 de noviembre de 2018, Dan e Ingunn Jacobson, residentes de Skåne, Noruega, llamaron a la policía para notificarles que su hijo, Odin de 18 años, no había regresado a casa después de una noche de salida y no podían contactarlo. Al día siguiente, presentaron un informe oficial de persona desaparecida. Casi 4 años después, el paradero de Odin sigue siendo desconocido. Hay muy pocos detalles en los medios sobre los últimos movimientos de Odin. El 17 de noviembre, asistió a una fiesta tras entrenar en el gimnasio. Después de esta fiesta, el adolescente y un grupo de sus amigos viajaron al centro de la ciudad de Trondheim, donde más tarde serían vistos en circuito cerrado de televisión alrededor de las 4:50 de la mañana. Poco después, un grupo de amigos menos Odin pasó de nuevo frente a la circuito cerrado de televisión. Los amigos de Odin, 18 años después, le dijeron a los investigadores que él se separó del grupo para tomar el autobús a casa. Curiosamente, el próximo autobús no saldría de Trondheim hasta después de las 9 de esa mañana. No hay evidencia de que el adolescente estuviera en este autobús de regreso a casa. Según los padres de Odin, la última vez que supieron de su hijo fue a las 17 minutos de la noche del 17. Le preguntó a su madre a qué hora pasaban los autobuses y descubrió que uno salía a 1:30. Sus padres se ofrecieron a recogerlo de ser necesario. Lo llamaron después, pero no respondió ni les envió otro mensaje. El padre de Odin, Dan, condujo hasta donde creían que estaba, pero no pudo encontrarlo. Su pánico se intensificó cuando él no regresó a casa esa noche ni la mañana siguiente, lo que los llevó a notificar a su departamento de policía local. Más tarde se estableció que el teléfono móvil de Odin se había quedado sin batería a las 11:30 de la noche, en la noche de su desaparición. Cuando las autoridades exploraron más a fondo las grabaciones de circuito cerrado de televisión de Trondheim, descubrieron que Odin había sido captado en video caminando solo por el centro de la ciudad. Había sido visto en casi 10 cámaras diferentes. A las 5:35 de la mañana, se le vio en las imágenes echando a correr brevemente, casi como si hubiera visto la cámara e intentara pasar corriendo por delante de ella. Odin fue visto una vez más a las 5:44 de la mañana, fuera de un bloque de apartamentos donde caminaba a un ritmo regular. No fue hasta el 1 de diciembre que las primeras pistas en el caso de Odin salieron a la luz. Un transeúnte en Trondheim encontró la tarjeta bancaria, tarjeta de autobús, pasaporte y móvil del joven de 18 años. Los artículos estaban apilados ordenadamente junto a un almacén. Como resultado de este hallazgo, las autoridades decidieron buscar en el resto de la zona. El departamento de bomberos asistió en la búsqueda acuática con botes, buzos y un dron submarino, mientras la Cruz Roja ayudó en tierra para obtener más pistas. A 400 pies de donde se encontraron las pertenencias de Odin, los investigadores descubrieron más de sus posesiones. En una bolsa plástica, recuperaron parte de su ropa de entrenamiento, un sombrero y un zapato. Las cámaras de seguridad en esta área mostraron al joven de 18 años a las 6:01 de la mañana, caminando más allá de donde se encontraron los artículos. Esta es la última aparición confirmada de Odin. Las imágenes de vigilancia también revelaron que alguien en una camioneta blanca retrocedió y estacionó cerca de donde se encontraron los artículos dentro de un contenedor de almacenamiento. El conductor bajó por un momento y miró alrededor antes de volver a conducir. 5 meses después, el 14 de abril de 2019, un excursionista notificó a la policía que había encontrado ropa parcialmente quemada en una fogata junto al lago Jonsbotnet, a más de 12 millas de Trondheim. Los padres de Odin confirmaron que la ropa y los artículos encontrados en la bolsa de plástico eran los que habían desaparecido. Un programa de crímenes noruego que cubrió el caso sugirió que era poco probable que el joven de 18 años hubiera caminado hasta el lago, afirmando que era mucho más factible que hubiera tomado un autobús o conducido. Hasta donde todos sabían, este no era un lugar que Odin frecuentaba. En junio de 2020, se reveló que un granjero se había presentado poco después de la desaparición del adolescente. Había informado que había visto a Odin en el lago el 19 de noviembre, 2 días después de que desapareció. El hombre estaba parado al lado de un camino de grava en la zona, cuando vio a un joven con cabello rubio largo y una chaqueta amarilla caminando hacia él con la cabeza baja. Cuando el joven pasó, levantó la vista y sonrió al granjero antes de volver a bajar la vista y continuar su camino. El atuendo del joven no era adecuado para el senderismo, lo que extrañó al granjero. Alrededor de 1:30 más tarde, el granjero condujo su tractor por el camino hacia donde el joven había caminado. Esperaba alcanzar al hombre rubio, pero no lo hizo. El granjero sospechó que debió haberse bajado del camino y entrado al bosque,
Supuestamente la policía no investigó esta pista en ese momento. No fue hasta septiembre de 2020 que buscaron en el área en la que el granjero creía haber visto a Odin, aunque no encontraron nada que sugiriera que el joven de 18 años había estado allí. Después de que un programa de crímenes noruego transmitiera un episodio sobre el caso de Odin, las autoridades recibieron numerosas pistas sobre el dueño de la camioneta blanca, que se vio en las cercanías de donde se encontraron sus pertenencias. Resultó que el conductor del vehículo, un hombre de 40 años, era alguien que ya había sido entrevistado por la policía. Fue arrestado y llevado a interrogatorio, donde reveló que había encontrado las pertenencias de Odin y las llevó al lago donde las quemó. Aunque no ofreció ninguna explicación de por qué decidió quemar los objetos, afirmó que había entrado en pánico después de descubrir que pertenecían a un adolescente desaparecido y había mentido a la policía durante la primera entrevista. Aunque este hombre fue interrogado exhaustivamente y su casa y autos fueron objeto de rigurosas búsquedas policiales, no había evidencia de que estuviera involucrado en la desaparición de Odin. Sin embargo, fue acusado de perjurio. Durante el curso de la investigación, más de 200 personas han sido entrevistadas por la policía. Los investigadores tienen varias teorías: que Odin desapareció voluntariamente, que se quitó la vida o que tuvo un accidente. Aunque no se ha descartado completamente la posibilidad de un acto delictivo, la policía cree que es poco probable, ya que no han podido encontrar ninguna evidencia que indique que Odin fue lastimado. El caso aún no está resuelto. Odin Jacobson, de 18 años, desapareció del centro de Trondheim. Fue visto por última vez con vida en las cámaras de seguridad a las 6:01 de la mañana, y no se ha sabido nada de él desde entonces. Odin se describe como un hombre blanco que mide alrededor de 6 pies 2 y tiene una constitución delgada. Tenía el cabello rubio hasta los hombros cuando desapareció. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Odin, puedes llamar a la línea de consejos de la policía al 73.489.400. Erika Faith Hagen. Nuestro último caso este mes proviene de la ciudad de Temuco, en Chile. Nuestro patrocinador Rodolfo, originalmente, eligió la ciudad de Valdivia, pero desafortunadamente no pudimos encontrar un caso en esta área, así que ampliamos nuestra búsqueda y encontramos un horrendo asesinato sin resolver en la ciudad de Temuco. Erika Faith Hagen es recordada por aquellos que la conocieron como una joven amorosa y compasiva, valedictoriana en su graduación de secundaria. Los enormes esfuerzos de Erika en sus tareas escolares y actividades extracurriculares dieron sus frutos y obtuvo una beca para Georgetown College en Kentucky, donde estudió psicología mientras hacía una especialización menor en español. Nacida en Callaway, Kentucky en marzo de 1992, Erika era una fiel asistente a la iglesia que amaba conocer a nuevas personas y quería ayudar a moldear las vidas de la próxima generación. A los 22 años, después de su graduación universitaria, se mudó a Chile tras aceptar una oferta de trabajo de 6 meses en Temuco, donde enseñaría inglés a niños de secundaria. Erika, una mujer popular y muy querida, parecía encajar muy bien. Fue un golpe devastador para todos cuando apareció muerta a los pocos meses de su visita. El 5 de septiembre de 2014, Erika fue descubierta desnuda en su bañera con 3 heridas en la cabeza. Había sufrido un trauma por fuerza contundente después de ser golpeada con un objeto, y el agua de su baño estaba hirviendo y se había filtrado al laboratorio de ciencias de la escuela de al lado. La joven de 22 años vivía en un apartamento en el campus de la escuela donde trabajaba. Según los investigadores, no había señales de entrada forzada, lo que les llevó a creer que Erika fue asesinada por alguien que ella conocía y a quien había dejado entrar en su casa. Además, se descubrió que alguien había intentado incendiar el apartamento. Se encontraron rastros de fuego en una zona de la casa. Pronto, se determinó que un atizador de fuego encontrado en la escena había sido el arma homicida. La joven de 22 años fue identificada por un tatuaje en su pie, y no había señales de agresión sexual. 6 días después del asesinato, el 11 de septiembre, la policía identificó a 3 individuos como posibles sospechosos. Sin embargo, no se revelaron sus nombres. En el año 2015, un guardia de seguridad de la escuela de 44 años, llamado Domingo Cofri, fue juzgado por el asesinato, pero fue absuelto en diciembre de ese año. Las huellas dactilares de Cofri se encontraron en el póker, junto con otro conjunto de huellas no identificadas, pero la evidencia fue mal manejada por los investigadores de la policía, quienes contaminaron cruzadamente el póker de fuego, haciéndolo inutilizable en el juicio de Cofri o cualquier juicio futuro. Después de este intento fallido de resolver el asesinato, el caso de Erika se enfrió.
No fue hasta 5 años después, en 2020, que comenzó a recibir atención nuevamente, cuando su madre y hermana comenzaron a hablar sobre la investigación completamente mal manejada. Las dos mujeres señalaron que el reloj de Erika, que había estado bajo la vigilancia de 4 oficiales de la policía local, había desaparecido de las pruebas, que el atizador de fuego había sido contaminado y que el fiscal del caso estaba relacionado con la familia anfitriona de Erika, varios miembros de la cual habían sido interrogados como sospechosos. Desde 2015, los registros de otras 4 personas que fueron arrestadas en relación con el caso han sido sellados. En un extenso documento legal, la madre de Erika señaló que las autoridades chilenas habían cometido 68 errores en relación con el caso de su hija, llegando a esta conclusión después de revisar detenidamente el expediente del caso y las fotografías de la escena del crimen de la joven de 22 años. Además, ella no cree que Cofri fuera responsable de la muerte de su hija. En 2016, la policía intentó acusar de nuevo a Cofri, pero un tribunal chileno lo evitó. Durante este mismo año, la hermana de Erika creó una petición con el objetivo de presionar a los investigadores para que reabrieran el caso. Reunió 1000 firmas. En septiembre, casi 6 años después de la muerte de sus hermanos, las autoridades chilenas acordaron reabrir el caso. Un equipo de investigadores que trabajaban especialmente en casos relacionados con la violencia de género se encargó del caso de forma gratuita. Aunque las fuerzas del orden archivaron el caso hace mucho tiempo, los medios chilenos nunca olvidaron el horrendo asesinato sin resolver de Erika Hagen. Con el paso de los años, una estación de televisión emitió un clip de una conversación grabada entre el hijo de la familia anfitriona de Erika y su exnovio, quien fue visto con ella el día de su fallecimiento. Según la madre de Erika, el exnovio dice: "Por favor dime que no tuviste nada que ver con esto". Luego hay una pausa de 10 a 15 segundos antes de que el hijo responda: "¿Qué quieres que te diga?". La nueva investigación sobre el asesinato de Erika tiene como objetivo identificar a los autores directos, cómplices o encubridores del delito, o a cualquier persona que haya conspirado para obstruir la investigación. Hasta ahora, sin embargo, el caso sigue sin resolverse. El número telefónico del equipo que investiga el caso de Erika no aparece en los reportes noticiosos. Si tienes alguna información sobre su caso, puedes contactar a su familia en la página de Facebook que han creado para la investigación, enlazada en la descripción. Y ahí tienes los hechos. Deja un comentario con tus teorías y especulaciones. Dale me gusta a este video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.